¿Cree usted que la mayoría de las personas piensan como usted, que los animales de alguna manera demuestran la verdad de la existencia de Dios? No, para nada, porque ciertamente yo no lo hacía cuando era niño. Yo creía en la historia de la evolución como una forma de explicar todo, así que ni siquiera creía en Dios. Y entiendo que no todos aprecian el genio de todas las criaturas de Dios. Y esto tiene sentido, porque los animales no solo reflejan el genio de la creación de Dios, sino que también pueden revelar la verdad de la caída en Génesis 3. Porque la realidad es que no vivimos en el mundo muy bueno que Dios creó, sino en un mundo maldito por el pecado, donde los animales y las personas a menudo provocan mucho miedo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, versículo 3. ¿De qué tipo de animales estás hablando? Bueno, toma a las arañas como ejemplo. Hay ciertas personas en el mundo a las que realmente no les gustan las arañas, y cuando digo que realmente no les gustan, quiero decir que de verdad no les gustan en absoluto. Así que los argumentos sobre lo beneficiosas que son porque comen muchas moscas, eso no tiene ningún efecto en estas personas. Se llama aracnofobia, y una de mis queridas cuñadas encaja perfectamente con este perfil, así que, bueno, déjame contarte una historia que estoy seguro que todo el mundo arácnido ha escuchado. Era el temido relato del día en que ella desató su furia sobre un pequeño y solitario individuo que se metió en su baño una tarde, dejándola atrapada en la bañera sin forma de salir. Según cuenta mi hermano mayor, se enteró del incidente al regresar del trabajo, así que entró al baño para lavarse antes de la cena, y notó que detrás de la cortina de la ducha, el agua de la bañera seguía ahí, y había una curiosa película flotando sobre ella. Así que corrió la cortina de plástico por completo y se reveló una enorme montaña de crema de afeitar en una esquina que se deslizaba lentamente por el costado con una lata abandonada en el agua. Y enterrados profundamente en esas 8 onzas de barbasol yacían los tristes restos de una araña embalsamada que nunca supo lo que le golpeó. Lástima por ese pequeño que no había estado conversando antes con algunos primos lejanos, ya que quizás podría haber aprendido un truco ingenioso que podría haberle salvado. En 2012, sin saberlo el uno del otro en ese momento, 2 biólogos estadounidenses descubrieron 2 especies diferentes de arañas con comportamientos y habilidades realmente asombrosos. Una se encontraba en Perú, en la cuenca del Amazonas, y la otra a 18.000 kilómetros de distancia, en Filipinas. Para aumentar su asombro, los investigadores pronto se dieron cuenta de que no solo estas arañas construían colosales clones de sí mismas, sino que además los animaban de manera intencionada y personal. Para añadir realismo a sus imitaciones, se descubrió que las arañas reales se agazapaban junto a ellas y sacudían sus telarañas cuando los depredadores se acercaban, haciendo que se movieran como monstruosas marionetas. Al hacerlo, lograban que sus creaciones dobles parecieran cobrar vida. El resultado era doble, o bien la imagen asombrosamente realista de la araña gigante proporcionaba una advertencia amenazante que ahuyentaba a las criaturas que podrían atreverse a atacar a la araña real, más pequeña, o bien ofrecía un objetivo falso, aparentemente grande y jugoso, para los depredadores que confundían el señuelo con la verdadera dueña de la telaraña. Los posibles atacantes o bien huían del hermano mayor o terminaban con la boca llena de musgo y hojarasca por sus esfuerzos. No solo es este comportamiento fascinantemente complejo, sino que es algo sin precedentes en el reino animal. Hasta donde sé, no tenemos ningún otro ejemplo de criaturas que creen señuelos de sí mismas para escapar de la depredación. ¿Cómo es posible que una simple araña tenga la capacidad de hacer esto? No es sorprendente que la mayoría de los informes sobre el tema no den crédito ni glorifiquen a Dios por su increíble obra, ni mencionen el evidente diseño inteligente detrás de esto. En cambio, la narrativa evolutiva que acompaña los informes sobre la araña señuelo suele restar importancia a los fenómenos verdaderamente asombrosos que exhiben estas criaturas. Por ejemplo, aunque el biólogo y educador científico Phil Torrius dijo que era algo que nunca había visto, afirmando, "me voló la cabeza",
También dijo, parece un comportamiento muy bien evolucionado y muy especializado. Teniendo en cuenta que las arañas ya pueden hacer diseños geométricos realmente impresionantes con sus telas, no es sorprendente que puedan dar ese salto para crear un diseño impresionante con escombros y otras cosas. Así que déjame ver si entiendo bien. Porque las arañas ya pueden hacer cosas impresionantes, ¿no debería sorprendernos que también puedan hacer cosas asombrosas y alucinantes? Verás, incluso la capacidad de crear las variadas y complejas telas que hacen las arañas es increíblemente difícil de explicar desde un punto de vista naturalista. Pero uno podría intentar argumentar que implica muchos movimientos repetitivos y recurrentes que, de alguna manera, se incorporaron en el código genético de las arañas a través de mutaciones aleatorias durante milenios. Sin embargo, en términos de sofisticación y complejidad, crear una imagen exagerada de sí mismas y animarla bajo circunstancias muy específicas supera con creces esos parámetros. Aquí solo hay dos opciones. Una, o bien las arañas de alguna manera tienen la capacidad cognitiva y comunicativa para idear esta estrategia y, de algún modo, transmitirla a otros en sus comunidades colectivas, o dos, poseen información genética profundamente arraigada y codificada que activa programas que les permiten lograr estas hazañas. Debemos entender que, si la primera opción es correcta, y estas arañas han pensado esto detenidamente, entonces están manipulando deliberadamente el mundo que las rodea a un nivel que solo se ha observado en los seres humanos. Para crear un señuelo de sí misma, tendría que ser autoconsciente y saber que es una araña en relación con otras cosas, y ser capaz de discernir la diferencia entre sí misma y otras arañas. También tendría que reconocer que un duplicado de sí misma, que pareciera una araña pero en realidad no lo fuera, podría de alguna manera protegerla de depredadores que pudiera encontrar en el futuro, por lo que tendría que tener una comprensión del tiempo y de eventos potenciales. Tendría que entender que hacer una araña más grande y en movimiento sería de alguna manera mejor para asustar a los depredadores o servir como señuelo, y saber manipular el muñeco cuando los depredadores estuvieran cerca. Como un agricultor que coloca un espantapájaros, tendría que razonar sobre experiencias pasadas para sacar conclusiones sobre el futuro utilizando información del presente, todo para velar por sus propios intereses. En efecto, estaría pensando de la misma manera que tú o yo, y por eso la mayoría de los científicos descartan esta opción. Como dijo un investigador, cuando se informó por primera vez a finales de 2012, la historia recibió bastante atención debido a la idea romantizada que hay detrás, que la gente piensa que estas arañas son tan inteligentes que están construyendo estas estructuras que parecen arañas más grandes. Pero no es como si estas arañas estuvieran mirando a otra araña y diseñando la estructura basándose en eso. Este diseño es simplemente lo que ha sido seleccionado evolutivamente. De esa manera, está arraigado en su ADN, lo que se traduce en su comportamiento. Dice, las arañas que tienen estos señuelos que parecen más a una araña son más exitosas que las que no los tienen. No es la araña en sí, es la evolución lo que es asombroso. Las arañas son tontas, pero al mismo tiempo son lo suficientemente inteligentes como para tomar la decisión de saber qué debe y qué no debe ir en esa estructura. ¿Ves el problema con estas reflexiones evolutivas? Las arañas no son inteligentes, son tontas, pero son lo suficientemente listas como para saber qué hacer y cuándo hacerlo. ¿No es la araña en sí, sino la evolución lo que es asombroso? La realidad es que todos sabemos que ni siquiera los programadores y los ingenieros más brillantes del planeta podrían crear y albergar la programación microingenierizada necesaria para duplicar las actividades de estas criaturas. Si lo analizas, lo que los evolucionistas están defendiendo es que fuerzas puramente naturalistas han generado una programación increíblemente compleja en diminutas y primitivas arañas, que iguala la capacidad de toma de decisiones de los seres humanos, todo con una explicación simplista de que algunas arañas al azar, que supuestamente hacían montones de basura con más aspecto de araña en sus telarañas, de alguna manera sobrevivieron mejor.
Ignorando el hecho de que otras arañas sobrevivieron perfectamente bien sin esas habilidades, entonces, ¿por qué necesitarían evolucionarlas para sobrevivir? Solo piensa en la fe que se requiere para creer que una mutación genética aleatoria inicial, un error de ortografía en el ADN, de alguna manera se desarrolló y afectó específicamente el comportamiento de un grupo de arañas, haciendo que reunieran y organizaran sin pensar montones de desechos en su telaraña. Esa es una de las razones por las que las arañas abandonan sus telarañas y hacen nuevas, ya que esto hace que se desmoronen más rápidamente. Incluso si dejamos de lado otras preguntas, como cómo estas mutaciones de alguna manera se activaron e integraron en su programación de comportamiento por el momento, ¿por qué deberíamos creer que más mutaciones harían que organizaran los trozos de desechos de manera más específica, como las múltiples patas, cabeza y tórax de una araña? ¿Por qué no serían formas como la de un ave depredadora, una serpiente o un lagarto más efectivas y seleccionadas? Recuerda que, durante todo el tiempo en que supuestamente esto ocurrió, las arañas no son cognitivamente conscientes de que están haciendo nada de esto. Todo es simplemente instinto, como respirar o parpadear, etc. Pero esto eventualmente también requeriría de alguna manera mutaciones que les hagan sacudir su telaraña, así como la programación para hacerlo solo cuando los depredadores estén cerca, lo cual requiere una programación del tipo si A, entonces B. Al final, ideas evolutivas como esta no son ciencia, simplemente son relatos. Nadie lo vio suceder. No puedes realizar un experimento para duplicarlo y no hay absolutamente ningún ejemplo similar en la naturaleza de que ocurra algo comparable. Y sin embargo, la idea de que Dios creó es ridiculizada más que cualquier otra cosa en el ámbito académico hoy en día. Sin embargo, creer en el Dios todopoderoso y omnipotente de las Escrituras es mucho más sólido intelectual, espiritual, filosófica y científicamente que cualquier compromiso con las especulaciones evolutivas podría ser jamás. ¿Por qué razón deberíamos creer que habilidades increíbles como las que demuestra la araña señuelo podrían haberse desarrollado por casualidad?